Bueno, sabemos que la palabra gula en latín significa garganta o gaznate. Y ese mismo sentido conserva, por ejemplo, en gola, ¿no? En la palabra italiana. Por ejemplo, una expresión típica italiana, con el cuore in gola, con el corazón en la garganta, ¿no? Para nosotros, en castellano, en cambio, la palabra asume connotaciones pecaminosas asociadas a la incontinencia y la falta de control, ¿no? Goloso es quien resulta incapaz de poner límites a su ingesta. De ahí también las palabras como golosina, ¿no? La literatura rebosa de glotones y apetitos voraces, de festines y de grandes comilonas. Este es uno de los temas que fascinan y que atraen al teórico literario ruso Mikhail Bakhtin cuando habla del carnaval medieval y particularmente de la literatura de Rabelais, François Rabelais, que en sus dos grandes obras, ¿no? En Pantagruel y Gargantúa, dedica largas páginas a describir banquetes e ingestas colosales, ¿no? Es un tema que reaparece, por ejemplo, en el neobarroco cubano, de la mano de José Lezama Lima, por ejemplo, en algunas páginas de Paradiso, donde también hay un regodeo notable, ¿no? Por describir esas comilonas absolutamente opíparas, ¿no? Parecen banquetes romanos. En nuestra colección, por ejemplo, nuestro rastreo de la gula se inicia en el Satiricón, la obra de Cayo Petronio del siglo I de nuestra era, para muchos señalada como un gran antecedente de la literatura realista o incluso picaresca, ¿no? Hay un famoso pasaje, ¿no? Llamado La Cena de Trimalción, que es uno de los primeros episodios de la literatura occidental en describir minuciosamente un banquete opíparo donde un grupo de hambrientos protagonistas se matan el hambre en un ambiente suntuoso y libertino. Mucho más adelante en el tiempo, en el libro de Buen Amor del arcipreste Edita, por ejemplo, hay un episodio que es Aquí fabla del pecado de la gula. En la línea culta del Mestre de Clerecía, el arcipreste nos alecciona sobre los peligros de los pecados capitales. Aquí, la gula es la que cae bajo la lupa, luego ilustrada en una batalla campal entre Don Carnal, representante de los apetitos vulgares, y Doña Cuaresma, quien representa precisamente el ayuno y la abstinencia, ¿no? Es decir, que se trata obviamente de como muchas obras medievales, de una obra alegórica. Gargantúa, como señalaba recién, es una de las grandes novelas de Rabelais, publicada en 1534. Y se pretende como la continuación de Pantagruel, ¿no? Pantagruel es el padre, Gargantúa es el hijo. Gargantúa y Pantagruel, los dos, son seres colosales que nunca ven saciada su voracidad, ¿no? Los suculentos banquetes se suceden hasta la náusea en una proliferación de alimentos y bebidas que servirían para nutrir pueblos enteros, ¿no? También el tema del hambre y de la gula aparece señaladamente en Don Quijote de la Mancha, la novela de Cervantes, cuando, ya nombrado gobernador de la ínsula de Barataria, el buen Sancho se entrega a la degustación, ¿no? Y dice allí, donde le dieron de cenar un salpicón de vaca con cebolla y unas manos cocidas de ternera algo entrada en días. Entregóse en todo con más gusto que si le hubieran dado francolines de Milán, faisanes de Roma, ternera de Sorrento, perdices de Morón o gansos de Lavajos, ¿no? ¿Cuántas menciones hay a la comida, ¿no? En esta novela de Cervantes? Precisamente, a veces para señalar las características del protagonista, ¿no? Las características económicas. En el caso de Sancho, para señalar este carácter de él, ¿no es cierto? Esta naturaleza de gordito glotón, ¿no? Que muchas veces asociamos a Sancho. Uno de los poemas, uno de los sonetos de Quevedo, contenido en el Parnaso español, se llama Al señor de un convite que le porfiaba comiese mucho. Y se nos dice ahí, lo demasiado siempre fue veneno, ¿no? Advierte Quevedo, ante quien quiere atiborrarlo de pavos y gallinas. Si bien hemos de ceder a la gula, medita el autor, mejor que el postre consista en calas, purgas y melecinas. También en el Criticón, la obra de Baltasar Gracián, se nos habla en la crisis decimatercera, que se llama la Feria de todo el mundo, se nos habla de la casa del buen gusto, ¿no? Un señor rodeado de advenedizos que es comido por la voracidad de sus allegados. Y al cabo todos los que comían quedaban comidos hasta de los gusanos. Es decir,
En esta obra, los glotones son a su vez devorados, en una especie de venganza truculenta y perfecta, ¿no? Pero también no solo la comida, sino también el hambre es el gran tema de la literatura, por ejemplo, picaresca. Hay que pensar en Lazarillo, hay que pensar en Guzmán de Alfarache, hay que pensar en el Buscón, en Rinconetti y Cortadillo, Coloquio de los Perros, etc. Pero también en la primera novela del escritor Nobel de Literatura, el noruego Knut Hamsun, que escribe Hambre en 1890, ¿no? Allí la miseria rodea al héroe, al protagonista, y produce en el lector una voracidad inesperada, ¿no? Como ocurriera con tantas picarescas españolas, donde las carencias y los padecimientos de los niños marginados enrostran al lector su posición privilegiada, ¿no? Frente a los alimentos. También hay un cuento notable de Kafka, no tan comentado, ¿no? Que es Un artista del hambre, publicado en 1922. Allí se nos presenta un personaje que realiza un ayuno por tiempo indefinido, tras los barrotes de una jaula, y esto es presentado como un espectáculo de dudoso gusto, ¿no? El artista del hambre. En la parábola kafkiana, ser artista equivale a ser el gran sufridor, un mártir cuyo sacrificio asume a los ojos del público la forma de un frívolo entretenimiento al paso. Pues solo unos pocos se detienen ante la jaula del ayunador en dirección al circo. Ahora bien, lo que el público toma como un prodigio de talento, el ayuno por tiempo ilimitado, para el artista, ajeno por completo en su entusiasmo al espíritu de los tiempos, ni siquiera es digno de mérito. Él dice, me es forzoso ayunar, no puedo evitarlo. La pregunta es, ¿cabe mérito alguno al artista del hambre si su ayuno se origina en la inapetencia? Él dice, si tuviera hambre sería como cualquiera de ustedes. Y allí el descontento consigo mismo surgido, según el narrador, de su esquelética delgadez y la culpa que experimenta en tanto artista, su olvido de los días. Las autoridades dejan de anotar el tiempo de ayuno en la pizarra y el artista queda cubierto de paja como un animal abandonado. Muere y su desaparición pasa inadvertida. La jaula pasa a albergar a una pantera que se atiborra de carne a diario. Pronto nadie recuerda al ayunador. Es una reflexión muy interesante sobre la condición del artista en la sociedad y una parábola entre esa condición, ¿no? Y la ingesta, el ayuno y lo que eso representa metafóricamente, ¿no? En 1980 se publica una novela póstuma de John Kennedy Toole, La conjura de los necios. Recordemos que esta novela se publica de manera póstuma porque el autor fracasa reiteradas veces al llevar la novela a distintas casas editoriales. Ninguna quiere publicarla, él se suicida y luego su madre consigue publicarla y resulta ser un gran éxito de ventas, ¿no? Es decir que la publicación de esta novela representó un acto de justicia a la memoria del desgraciado Toole, ¿no? Su antihéroe, que es el opíparo y desagradable Ignatius J. Reilly, pasa su vida emborronando panfletos y proclamas incendiarias mientras consume la escueta jubilación de su madre en comida chatarra y porquerías varias. Hay que ir a ese capítulo donde él trabaja en un carro de venta ambulante vendiendo perros calientes, ¿no es cierto? Y él termina consumiendo casi la totalidad de los perros calientes que están a la venta, ¿no? Un capítulo absolutamente desagradable. Del 2020 he evocado un cuento microcuento diría yo, de Alexandro Montatice, ¿no? Que está compuesto de 8 líneas de diálogo entre un oficial a cargo y un hombre cínico, que son suficientes para que este joven narrador ecuatoriano, Montatice, dé cabal dimensión al horror de una gula que trastoca los más elementales pruritos humanos. No les voy a decir qué es lo que come el protagonista en este cuento, pero se pueden imaginar que es bastante truculento, ¿no? Y por último, en esta colección de gula, el cuento de Edilma Rico Ochoa, Cero culpas al comer, del 2023, donde aparece un niño, Roldán, que está frente a un banquete, la formidable ración, y el pudor hace que él contenga las ganas de arrojarse sobre los alimentos, ¿no? El paso de los años y la situación repetida nos muestra a un Roldán que ha traspasado la línea de los 40 años y que ve en su hijo la insistencia de su propia naturaleza.